Hoy estamos con Sergio Alamar, que acaba de llegar del Campeonato de Europa de Roma, donde se acaba de proclamar campeón de Europa y además ha logrado la plaza para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Enhorabuena, Sergio, y cuéntanos cómo has vivido ese momento. Pues muchas gracias lo primero y la verdad es que ha sido un torrente de emociones, ¿no? El llegar al campeonato con confianza porque te has preparado, el que se vaya acercando los objetivos y notes más la tensión o la presión de también que yo creo que fuimos un poco como favoritos. Y se notó sobre todo cuando ganamos la semifinal ese quitarnos 7 meses de trabajo y de pensar en ese partido de encima. Entonces, luego ya llegamos a la final y claro, ya jugamos pues muy felices, entonces eso también se notó en el campo. La verdad es que ha sido un torrente de emociones. Y además, Sergio, vaya campeonato que os habéis marcado, porque han sido todo victorias, menos un empate en la fase de grupos, y ese partido que comentabas de la semifinal contra Inglaterra que tuvisteis que ganar en los penaltis. Sí, la verdad es que yo creo que llevamos una preparación muy buena. Hemos empezado desde marzo con el Grand Prix de Tokio y a partir de ahí hemos acumulado muchas competiciones con muchos sitios en los que de repente llegabas y jugabas en un campo que no tenía casi césped o que llovía o que no llovía. Entonces el tener esa experiencia competitiva a lo largo del año con equipos de nivel y luego la preparación física que hemos tenido sobre todo de junio a septiembre nos ha hecho llegar preparados y con mucha confianza en lo que hacíamos. Y luego ya en la final, Sergio, ya solo tocaba rematar, 3-1 contra Francia. ¿Cómo viste ese momento de la final y ese momento en el que os dan la medalla y os proclamáis ya campeones de Europa? Yo creo que contra Francia se notó que todo el mundo hizo un buen partido porque nos habíamos quitado mucho de encima y, como decía antes, salimos muy felices al campo y creo que al final se refleja también el resultado. Un 3-1 en la final contra un rival tan fuerte como Francia quiere decir también muchas cosas. Y luego a título personal, Sergio, 3 goles en este campeonato. ¿Qué valoración haces de tu participación en este europeo? Como delantero tenía algo más de expectativas, creo que no he hecho el mejor torneo que podía hacer, pero sí que es verdad que como conjunto al final hemos trabajado bien y cuando uno no es brillante tiene que ser efectivo. Este título además otorga el pase para los Juegos Paralímpicos de Tokio. Además vas a vivir tu segunda participación en unos Juegos con tan solo 19 años. Estuviste en Río y este verano estarás en Tokio. Sí, la verdad es que me hace mucha ilusión porque para empezar este año sobre todo vamos a poder prepararlo mucho más que las anteriores y lo comentaba también con Iván, compañero de selección y del FER, que este año las Paralimpiadas son mucho más bonitas porque sí que hemos participado en todo el ciclo, no como el año pasado que era nuestro segundo año en la selección, en mi caso el primero, y el poder haber estado participando, sudándolo, pasando bien, pasándolo mal durante todo ese ciclo nos hace más partícipes y más que nos sentimos más responsables de ello. Entonces es mucha ilusión, la verdad. Y ahora dices que vais a tener más tiempo para preparar. Ya tenéis ahí la planificación de cómo lo vais a preparar. Cuéntanos un poco cómo vais a preparar ese camino hacia Tokio. Pues ahora creo que todo el conjunto está descansando. Empezaremos la liga en noviembre y haremos un calendario un poco más intensivo. Y creo que nos dijo el seleccionador que empezaríamos con un torneo fuerte y a partir de ahí iríamos preparando la selección hasta septiembre. Y en Tokio, ¿cuál es el objetivo, Sergio? Creo que el primer objetivo es pasar a semifinales. Sí que es verdad que es un torneo más complicado que el europeo, pero al final todo el mundo quiere ir a ganar. Entonces vamos a ir primero partido a partido, pero yo creo que deberíamos llegar a las semifinales como mínimo.